Hola, soy Harold Sotomayor, especialista en Ayurveda, director de Ayurveda House en Ecuador, y doy muchas gracias por estar aquí presentes, por participar en el Día Internacional del Yoga. Y yo comienzo con esta conferencia que trata acerca de la importancia de la Ayurveda en la sociedad hoy en día. ¿Sí? Es un punto muy interesante, muy importante que los invito conmigo a participar en estos 40, 50 minutos. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver esta diapositiva en la cual quiero aportar valor a todos ustedes con esta información. ¿Sí? El tema de la Ayurveda ya hace bastante tiempo viene sonando. El Ayurveda es la medicina tradicional de la India. Y hace unos años, en el año 2002, fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una medicina más que tenemos en el mundo, fiable, y una medicina que cura, que sana a las personas de una forma natural. Ahora bien, esta medicina es muy antigua, tiene más de 5.000 años de antigüedad y, y tiene varios puntos muy significativos en los cuales vamos a ir describiendo. Primero, ¿qué significa Ayurveda? ¿Sí? Ayurveda tiene dos vocablos sánscritos que significa Ayus, que significa vida, y Veda, que significa conocimiento o ciencia. ¿Qué quiere decir el conjunto de estas dos palabras? Es ciencia de la vida o la ciencia del vivir, o también la ciencia de la longevidad. Otra pregunta más es, ¿de dónde proviene el Ayurveda? De acuerdo a las tradiciones védicas, el conocimiento védico en general es un conocimiento descendente, un conocimiento shruti, un conocimiento que desciende oralmente a través de las tradiciones milenarias. ¿Sí? Originalmente existen 4 yugas: Satya Yuga, Tetra Yuga, Dvapara Yuga, Kali Yuga. En los Vedas se explica, ¿no?, los años que duran y el conjunto de estas lo que significa. ¿Sí? ¿Y por qué les muestro estos años, esta cantidad de eras? Es porque originalmente los Vedas, conocimiento védico, desciende, sobre todo de la Ayurveda, en Satya Yuga. ¿Sí? En Satya Yuga vemos que a los cubanos, Indra en Satya Yuga transmite de la Ayurveda a Kashyap, Avach, Vidosa, Pantari, que son, junto con Atreya y Bhagavata, las personas más significativas en la historia de la Ayurveda. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué estudia el Ayurveda? Chiquitita, es la que psicología, pediatría, psiquiatría, eh, y la terapia. Esto es algo bastante, miles de años atrás ya existía toda una medicina organizada, sistematizada y funcional en la India, ¿sí? Donde hoy en día es tan conocida como el yoga y la meditación, pues más que tenían los medidores y la medicina era el Ayurveda. Y el Ayurveda no solamente habla del cuerpo, hay toda una filosofía que encierra un conjunto de entendimientos. ¿Sí? Primero, en la filosofía Sankhya, ¿no?, en el Srimad Bhagavatam, que es una de las escrituras eh, Sumpana, ¿sí?, se explica, hay dos energías principales: la energía espiritual y la energía material. A la energía espiritual se llama Purusha y a la energía material se le llama Prakruti o Prakriti también. ¿Sí? Estas dos energías se juntan y generan ellas el Mahakala. El
inteligencia cósmica. Para poder entender la inteligencia cósmica, debemos ver hacia el universo y ver cómo es el orden de las fuerzas en el universo. Las fuerzas que gobiernan el universo, que hace un planeta, ¿no? Sol, no se junte con otro, esa inteligencia que mantiene la vida, esa es inteligencia cósmica, ¿sí? De esa inteligencia cósmica se manifiesta un ego que se le llama Aham, un ego. Y para comprender profundidad es bien simple, es de identidad, como yo, sí, lo que es entender que lo que mueve al cuerpo, la esencia que mueve el cuerpo, atma, o alma, espíritu, ¿sí? Actual, como alma, manifiesta esa misma alma está dentro de un como hombre, o se identifica como o viejo o pobre, o sea, es una falsa identificación. Cara, por preguntas baja y a la inteligencia desarrolla ego y algunas son las modalidades de esa material. Manifiestan de tres maneras: pasión e inercia. Bond le llama sattvas, pasión le llama rayas y inercia se le llama tamas. De la combinación de estas tres energías, sattvas, rayas y tamas, se da todo este mundo fenómeno. Con la energía, con la fuerza de rayas de la pasión, juntándolas con tamas, que se va hacia abajo, se manifiestan pues los 5 elementos y las cualidades de los. Y la energía de la pasión, que se le llama rayas, combinada con la sattva guna, combinada con la bondad, se manifiestan puramente los órganos motores, sensoriales, se manifiestan cuerpos sutiles. El conjunto de estas gunas es lo que se transforma en la filosofía sánscrita, se transforma en fenoménico, ¿cómo se transforma? Es muy, a veces, hay un de que son las cualidades de los elementos. Y acá, en la filosofía sánscrita, que la combina las modalidades hace manifestar a los elementos, ¿verdad? Entonces, los elementos son espacio, aire, fuego, y tierra. Combinación elementos radica en la calidad. Por ejemplo, el espacio científica, como por ejemplo la existencia, el sonido, cualidades específicas como el movimiento, la fricción. El fuego tiene sus cualidades como por ejemplo los cambios químicos, la transformación, todo lo que se transforma. El agua, la adaptación, son cualidades principales. Son cualidades que tienen innatas, se combinan y cuando las doshas o constituciones físicas. Si nosotros observamos la combinación y el aire,
manifiesta una dosha que se llama Vata. Vata gobierna todo lo que podríamos nosotros decir el metabolismo. Fuego y la combinación de fuego y agua manifiesta lo que es Pitta, nosotros podemos decir es el metabolismo. Y el agua y la tierra, que es lo que nosotros podemos decirle, ¿sí? Entonces, ya están relacionadas íntimamente con el metabolismo. Como estudiamos los elementos y sus cualidades, cómo afectan a los humanos, porque tenemos que comprender humano, también estos elementos, la Tierra también tiene elementos y todo este universo tiene los 5 elementos. Entonces, a la biología, como el la sociedad, porque nosotros a veces por vivir en lo que está sucediendo y en el macrocosmos. Sí, me refiero al microcosmos dentro de y en el macrocosmos. Muchas veces nos preocupa el macrocosmos y cosmos. ¿Sí? Los sabios han dicho, como el maestro Mefisto, decía, conócete y conocerás las maravillas del universo. ¿Sí? Entonces, justamente, la filosofía Sankhya justamente trata de eso. Sankhya, en el se explica que aquella persona que a la filosofía Sankhya y al karma yoga al mismo nivel de las cosas tal como son, ¿sí? Porque una y la otra complementan, determinar, hacer ese clic, esa magia, se podría decir, de conciencia y poder vivir esa experiencia de paz y de sabiduría en nuestras vidas. Porque recordemos que sin salud la vida es miserable. Entonces, estas tres constituciones, Vata, Pitta y Kapha, que no es otra cosa que el metabolismo, es lo que nos va a dar a nosotros esa vitalidad, esa salud, ese brillo, esa longevidad. Hay que comprender que es la vida, ¿no? La vida es conciencia, ¿sí? Donde hay conciencia, hay vida. Y ese es el punto fundamental, uno de los puntos fundamentales de la Ayurveda, es que tenemos que ser conscientes, darnos cuenta de lo que está sucediendo interiormente para poder trabajarlo exteriormente, ¿sí? El Ayurveda observa al ser humano de esta forma: el cuerpo espiritual como Atma, el cuerpo mental como Manas, cuerpo sensorial Indriyas y cuerpo físico Sariras. El alma es la motivadora de vida y la mente viene a ser más o menos como un programa o un instrumento del alma para coordinar en este mundo material. Es como un software, ¿sí? Como un iOS o Windows, estos sistemas operativos, la mente, para poder nosotros avanzar. Ahora, para profundizar en esto que es el Ayurveda, la ciencia de vida, tenemos también que comprender qué es ciencia. Cuando nosotros comprendemos también qué es ciencia, podemos también tener una mayor apertura a los planteamientos filosóficos que hacen los Vedas, ¿sí? Por ejemplo, la ciencia es un proceso sistemático dedicado a establecer teorías que expliquen un fenómeno observado y el conocimiento obtenido a través de ese esfuerzo, ¿sí? Eso es ciencia. Y justamente lo que nosotros observamos con la filosofía Sankhya, es justamente establece teorías por un fenómeno observado, que el ser humano tiene un cuerpo físico, pero lo que lo mueve es el alma espiritual, esa energía trascendental, ¿no? Entonces, estamos estudiando los elementos, y al estudiar los elementos y sus cualidades, comenzamos a observar cada cualidad de cada elemento y cómo en conjunto trabajan de una forma específica llamadas doshas, y cómo eso afecta y determina tanto nuestro nacimiento como nuestro comportamiento y nuestra psiquis. O sea, tener conocimiento y tener acceso a esta información es valiosísima a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos.
si le damos este conocimiento, los criamos con este conocimiento, ellos les vamos a aportar muchísimo al momento de tomar decisiones, porque tenemos que comprender que cada momento estamos tomando decisiones, y esas decisiones pasan por un filtro emocional, mental, intelectual. Cuando tenemos acceso a conocimiento como la Ayurveda, vamos a poder tomar mejores decisiones que aporten a la sociedad, que aporten a la familia en conjunto. Las tres doshas, o la tridosha, es un hecho científico, ¿sí? Hace miles de años los señores o los maestros, los gurús y brahmanas de la India ya estudiaban el metabolismo de esta forma, como las doshas. Dosha significa fácil de desequilibrar, y justamente el metabolismo es fácil de desequilibrar, ¿sí? En conjunto con las doshas se estudian los datos y las malas, ¿no? Los datos vienen a ser los tejidos, la plasma, la sangre, los músculos, la grasa, el esqueleto, los nervios, el sistema reproductivo. Y los malas vienen a ser los sistemas de desecho, como el sistema excretorio, urinario y sudoríparo. Ahora bien, es muy importante que estos tres funcionen correctamente: el metabolismo, los tejidos del cuerpo, porque tenemos que tener en cuenta que si los datos y los tejidos no están siendo bien nutridos, vamos a tener un conflicto. Cuando las doshas se encuentran en equilibrio, normalmente se le llama el tridato, ¿sí? Cuando están en desequilibrio es tridosha, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estudiamos las doshas y los datos y las malas, observamos que lo más importante que tenemos que tomar atención siempre es al sistema nervioso, siempre el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso es un tejido en el cual nos avisa, nos orienta cómo están las demás dosas. Si está desequilibrado, por decir así, el sistema nervioso, vamos a darnos cuenta que el sistema esqueleto, el sistema de grasa, el sistema muscular, el sistema sanguíneo, el plasma, también está desequilibrado, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que observar eso. Para entrar en profundidad, tenemos que entender qué es el metabolismo, ¿sí? El metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren en una célula y en el organismo. Estos complejos procesos interrelacionados son la base misma de la vida a nivel molecular y permiten las diversas actividades de las células: crecer, reproducirse, mantener sus estructuras, responder a estímulos, etc. El metabolismo se divide en dos procesos conjugados: catabolismo y anabolismo. Las reacciones catabólicas liberan energía. Un ejemplo es la glucólisis, un proceso de degradación de compuestos como la glucosa, cuya reacción resulta en la liberación de la energía retenida en sus enlaces químicos. Las reacciones anabólicas, en cambio, utilizan esta energía liberada para recomponer enlaces químicos y construir componentes de las células, como lo son las proteínas y los ácidos nucleicos. El catabolismo y el anabolismo son procesos acoplados que hacen al metabolismo en conjunto, puesto que cada uno depende del otro. Así que tanto Vata, Pitta y Kapha en verdad es uno. Lo que nosotros observamos en los pacientes, en las personas, es que cuando se desequilibra Vata, Pitta o Kapha, afecta a todos los demás. Pero sobre todo cuando se desequilibra Vata, ya que Vata, cuando se desequilibra, afecta todo el movimiento corporal del organismo, ¿sí? Todo el movimiento digestivo, el movimiento de eliminación de toxinas, el movimiento de absorción, todo el movimiento se ve afectado cuando se desequilibra Vata. Por eso Vata siempre tenemos que observarlo, siempre tenemos que determinar cómo se encuentra para poder, desde ahí, poder ayudarle a las personas o ayudarnos a nosotros mismos a equilibrarlo, ¿sí? Ahora, otra pregunta que es muy importante es: ¿qué es la enfermedad? Justamente el Ayurveda es importante en nuestra sociedad, es porque
Lo más inteligente en una sociedad es prevenir la enfermedad, no esperar a estar enfermo para sanarse, sino prevenirla. Entonces, el Ayurveda nos da estos siguientes enseñanzas para prevenirla. Primero, la enfermedad se produce principalmente por la acumulación de toxinas en el organismo. A eso se le llama ama. Entonces, si la enfermedad se produce principalmente por la acumulación de toxinas en el organismo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es lógico, ¿no? Desintoxicarnos, ¿sí? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que es un proceso, la enfermedad es un proceso que conlleva 6 pasos al desarrollo de la enfermedad. Primero, la acumulación de toxinas en el estómago, luego su agravación, luego la sobrecarga, la relocalización, o sea, viaja a través de la sangre a otros órganos, a las tiroides, al colon, al hígado, a otras partes, viaja. Se construye, se comienza a acumular más toxina en estos lugares, como en el colon, en las tiroides, en el hígado, en los pulmones. Y luego manifiesta una enfermedad reconocible. Dice que y normalmente nosotros vamos al médico, la gente va al médico cuando ya está la enfermedad manifestada. Y cuando tenemos síntomas de la enfermedad, como por ejemplo cuando estos toxinas se acumulan en nuestro cuerpo y comenzamos a sentir ciertos tipos de síntomas, cansancio, dolor de cabeza, sinusitis, mucha flema en la mañana, dolores en los pies cuando nos levantamos en la mañana, ya comienza a dar síntomas. Si nosotros no tratamos estos síntomas para eliminarlos, desintoxicando el cuerpo, vamos a enfermarnos. Vamos a tener cualquier tipo de enfermedad reconocible. Lo que hace la gente normalmente se toma una pastilla para el dolor y ya está, pensando que se va a recuperar, pero te cuento algo, nunca se mejora, siempre se empeora porque es la naturaleza del cuerpo. Si tú no desintoxicas a tu cuerpo va a deteriorarse. Y mientras no lo desintoxiques, se va a ir deteriorando más y más y más por muchas pastillas que tomes o por muchos medicamentos que tomes, no te vas a recuperar al 100%. Y es así de la mayor parte de las personas. Y por eso el yoga es fundamental también en los procesos de sanación, porque el yoga lo que hace es regular el sistema nervioso y regular el sistema excretorio, ¿sí? Eliminando toxinas de tu cuerpo a nivel del sudor, a nivel de las heces o del sudor, tonificando los órganos. Entonces, de esa manera, el yoga aporta muchísimo a la salud, sin hablar de la parte energética y de la parte espiritual, que también es un gran aporte que da el yoga, ¿sí? De acuerdo a la Ayurveda, las enfermedades se pueden clasificar según su origen, psicológico, espiritual o físico. La enfermedad también se clasifica de acuerdo al lugar de manifestación, puede ser en el corazón, puede ser en los pulmones, el hígado. El proceso puede empezar en el estómago, en los intestinos, pero manifestarse en el corazón y pulmones. Así los síntomas de la enfermedad pueden aparecer en otro lugar que no es el de origen. Las enfermedades se clasifican de acuerdo a los factores y a las dosha, vata, pitta, kapha, que la causa. A ver, vamos a explicar esto un poquito. Muchas personas sufren del corazón o sufren específicamente del hígado, ¿sí? Pero no precisamente es que la enfermedad nace en el hígado. Normalmente lo que sucede es que nos alimentamos de ciertos tipos de alimentos tóxicos que cargan a nuestro hígado, exceso de dulces, exceso de grasas, exceso de fritos, y esas toxinas se van acumulando rápidamente en el estómago y si nosotros no las eliminamos, rápidamente viajan al hígado y se van condensando en el hígado. Y vamos a tener un problema hepático y otros tipos de problemas. Entonces, cuando nosotros tenemos una enfermedad, un diagnóstico de diabetes, un diagnóstico de cáncer, un diagnóstico de enfisema pulmonar, diagnósticos de enfermedades X, ya hemos pasado por todos los procesos de acumulación de toxinas y no hemos hecho nada o hemos hecho poco, ¿sí? Entonces, siempre hay que observar esto.
Cuando tú comienzas a tener síntomas que no son normales, en el cual estás cansado, estás con insomnio, con dolores de cabeza, que ya empiezan a dolerte las articulaciones, que ya comienzan a dolerte los pies cuando te levantas de la cama, que ya comienzas a tener un sinnúmero de síntomas, tienes que desintoxicar tu cuerpo inmediatamente, con una práctica en conjunto, por supuesto, porque hay un conjunto de acciones que son las que nos van a ayudar de verdad a solucionar nuestros problemas, porque una pastilla no nos va a solucionar un problema a largo plazo, a lo mejor un momento nos puede solucionar, no digo que no, pero el conjunto de acciones es lo que nos va a mantener vitales, nos va a mantener fuertes, nos va a mantener sanos y sobre todo felices, ¿sí? Porque ¿qué es lo que sucede cuando uno no está en plena salud? Es que comienza a estar irritable, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito real de la Ayurveda? ¿Sí? El propósito real de la Ayurveda es buscar el equilibrio, pero tenemos que comprender que el equilibrio viene de la mano de la paz y la felicidad, ¿sí? Si uno no está en paz y si uno no puede conseguir felicidad, y si uno no está feliz, difícilmente uno puede conseguir equilibrio. ¿De dónde? De la mente, del cuerpo y del ser. Por eso, el Ayurveda es importante en nuestra sociedad porque observa a la mente de una forma, al cuerpo de otra forma y al alma de otra forma, el cual se conecta e interrelacionan las tres, ¿sí? Entonces, y esa es la magia de la Ayurveda y cómo nos va a ayudar y cómo nos ayuda tanto a personas que hacen yoga como a las que no hacen yoga, tanto a personas que hacen meditación como a las que no hacen meditación, pero sobre todo a las personas que ya están en este camino y ya comprenden un poquito mejor lo que es apaciguar la mente, disciplina mental, disciplina física, aplicar ciertas técnicas de la Ayurveda de desintoxicación, incluso dentro del yoga hay ciertas técnicas para limpiar los órganos, los yogis lo practican, ¿no? Y es muy importante para un estado de conciencia, porque si nosotros no desintoxicamos nuestro cuerpo regularmente, vamos a tener irritabilidad, no vamos a estar en paz y siempre vamos a estar insatisfechos, ¿sí? Ahora, un estado de salud existe cuando el fuego digestivo, el Agni, está equilibrado. Los humores corporales, Vata, Pitta, Kapha, están en equilibrio. Y los tres productos de desecho, orinas, heces y sudor, funcionan a nivel normal y también están equilibrados. Los sentidos funcionan normalmente. El cuerpo, la mente y la conciencia trabajan armoniosamente como unidad. Bien, escribirlo y decirlo parece fácil, ¿no? Pero no es nada fácil. ¿Qué significa un estado normal? Es un estado en el cual el cuerpo funciona automáticamente, el metabolismo funciona automáticamente bien. ¿Qué quiere decir? Que tú le estás dando tanto los nutrientes como la hidratación y el descanso adecuado para que pueda funcionar correctamente. Si tú no le das hidratación, descanso y, y, y alimentación, hidratación adecuada a tu cuerpo, difícilmente vamos a poder tener un buen fuego digestivo y difícilmente vamos a poder estar en equilibrio. El padre de la medicina, Charaka Pandit, recomienda que antes de cualquier tratamiento, ya sea de rejuvenecimiento celular o cualquier enfermedad, es necesaria una limpieza total del organismo o desintoxicación total del cuerpo, ¿sí? Esta parte es fundamental. Antes de cualquier tratamiento, ya sea de rejuvenecimiento celular, de cualquier enfermedad, es necesario una limpieza del organismo, incluso para una cirugía. Antes de una cirugía es muy importante desintoxicar el cuerpo. Se lo explica en Charaka Samhita, en las Tanas Hridayam, que son las escrituras principales. Ahora, hay otra parte dentro de la Ayurveda que nos enseña que para poder llegar a esa felicidad, ¿no?, que nos va a dar equilibrio, tenemos que comprender el propósito de nuestra vida.
el propósito es fundamental. Muchas veces no tenemos un propósito claro. Muchas veces no sabemos hacia dónde nos dirigimos y no nos vemos desde el final, no nos vemos desde el final de la vida. Y por eso es muy importante el autoconocimiento, trabajar en la iluminación y la liberación del ser, ¿sí? Esto es bastante largo, es bastante profundo. Yo les recomiendo siempre leer la Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, que son escrituras excepcionales para profundizar en estos temas. Ahora, también tenemos que comprender que no se puede haber equilibrio sin salud, pero sin salud mental, física y espiritual. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros la salud mental? ¿Sí? La salud mental, como yo la transmito, ¿no?, es pensar bien, sentir bien y desear el bien. Porque la mente tiene tres funciones principales: pensar, sentir y desear. Esas son las funciones principales de la mente. Y del cuerpo físico, para mantenerlo sano, tenemos que darle una buena hidratación, descansar antes de las 10 de la noche y ejercicio físico, ejercicio regular, yoga de preferencia, y una buena alimentación, una buena nutrición, una nutrición solar. De esa manera vamos a mantener la salud física y la salud espiritual. Pues yo siempre, independientemente de la religión que pertenezcamos, independientemente de eso, la salud espiritual, yo siempre les explico de la siguiente forma: ser coherente con nuestra propia fe, ¿sí? Ser coherente. Cuando nosotros somos coherentes con nuestra fe, esa salud espiritual interior, esa convicción, nos hace grandes, ¿sí? Nos hace puros de conciencia, nos hace limpios. Cuando nosotros traicionamos esa fe, es cuando viene esa enfermedad interior, esa enfermedad espiritual, que no somos coherentes ni tenemos convicción con nuestra propia fe, ¿sí? Entonces, este segundo punto sobre la salud mental, física y espiritual es espectacular. Como nosotros, teniendo en cuenta esto, podemos mejorar nuestra calidad de vida. La tercer punto de lo que plantea el Ayurveda, y yo se lo estoy resumiendo, son las relaciones. Porque sin las relaciones auténticas no se puede conseguir felicidad, no se puede tener equilibrio, ¿sí? Si tú tienes, por ejemplo, un conflicto con tu padre o tienes un conflicto con tu madre, y por muchos Padres Nuestros de Ave María que recemos y nosotros no solucionamos el tema con nuestro padre o con nuestra madre, difícilmente vamos a tener relaciones auténticas, porque esos traumas, podríamos decirlo, o esas relaciones que no están sanas o que no hemos podido sanar, las arrastramos a nuestras relaciones con nuestros hermanos o hermanas, con nuestros amigos o conocidos desde nuestro trabajo, ¿sí? Arrastramos esos problemas, ¿sí? Los hijos con el padre con el hijo, la madre con la hija, o viceversa, la madre con el hijo o el padre con la hija. Entonces, ¿por qué yo topo este tema? Es porque nosotros aprendemos a relacionarnos viendo a nuestros padres, porque con la relación que tenemos con ellos desde el primer momento de nuestra vida es impresionante cómo afecta el resto de nuestra vida. Entonces, tener una buena relación con nuestros padres, con nuestras madres, es importantísimo. Si tenemos algún tipo de resentimiento, algún tipo de trauma que hemos tenido, ya sea por la ignorancia de ellos o por la hipersensibilidad nuestra, tenemos que solucionarlos para poder avanzar, para poder crecer y también solucionar muchos temas de salud. Y finalmente está la estabilidad económica, por cierto, ¿sí? La Ayurveda también habla sobre la estabilidad económica, los Vedas en general hablan sobre la estabilidad económica. Pero el trabajo del trabajo para generar esta estabilidad económica, ¿en qué consiste? Es un trabajo consciente, ¿sí?
La estabilidad económica no significa tener excesos. Estabilidad económica significa satisfacer tus necesidades, ¿sí? Tus necesidades para tu familia, con tus responsabilidades que tengas que cumplir. Entonces, generar un trabajo consciente. ¿Qué significa un trabajo consciente? El trabajo consciente significa trabajar haciendo el bien. O sea, por ejemplo, nosotros que practicamos el Ayurveda, practicamos el yoga, jamás se nos ocurriría vender licor, por ejemplo, o vender cigarrillos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese tipo de trabajo no estamos haciendo un beneficio a la sociedad, estamos haciendo un perjuicio, estamos intoxicando a la gente. Entonces, el trabajo consciente es fundamental para crecer y evolucionar, ¿sí? Y ese trabajo consciente nos va a dar satisfacción material, porque ese trabajo, esa acción que nosotros hacemos, va a tener una repercusión en nuestro estado anímico, nuestro estado de conciencia, porque sabemos lo que estamos haciendo. Y por último, pues, vamos a servir de una manera diferente a las personas. Vamos a hacer servicio devocional y vamos a entrar de una manera sutil a comprender lo que es el Karma Yoga y lo que es el Bhakti Yoga en profundidad, ¿sí? Entonces, estos puntos son en verdad sumamente importantes al momento de tomar acción en nuestras vidas, ¿sí? Voy aquí a continuar con la pantalla. Entonces, tenemos que ser conscientes de estas realidades, ¿sí? Tenemos que ser conscientes porque la única forma que nosotros tenemos tiempo para poder actuar de una manera consciente es generando conciencia, ¿sí? Cuando tú generas conciencia, vas a darte tiempo para todo, ¿sí? Ahora, yo les quiero compartir esto, que es una investigación de muchos años y que llevo mucho tiempo yo, ya 20 años haciendo Ayurveda, desde el año 2000, más de 20 años, el año 2019, que fue la India, y he visto a través del tiempo cómo a las personas, algunas personas se les hace muy fácil, a otras personas se les complica el tema de la disciplina, el tema de el trabajo eh, completo, ¿no? Porque es un conjunto de acciones que tenemos que hacer. Les doy 5 tips para que ustedes lo pongan en práctica. El primer tip es la hidratación. Si nosotros estamos hidratados, si nosotros estamos eh, eh, observando nuestra hidratación durante el día, vamos a tener mayor vitalidad. Te explico por qué. El 75% de nuestro cuerpo es agua. Y necesitamos la hidratación diaria, de tomar agua todos los días. Muchas personas toman té, toman infusión y no toman agua, y eso es un error. Hay que tomar agua. Y el agua se tiene que tomar de acuerdo al peso que la persona tiene, ¿sí? Esto es muy importante. Tienes que saber qué peso tienes para saber qué cantidad de agua tomar. Por ejemplo, una persona de 70 kilos, pues tranquilamente puede tomar 2,5 litros de agua, ¿sí? Ahora, eso es un punto muy importante. Tienes que descubrir tú, es un deber que tienes, es qué cantidad de agua tienes que tomar al día. Eso es fundamental. El segundo punto es el descanso. No dormir por dormir, sino dormir las horas que hay que dormir. Por ejemplo, yo siempre recomiendo a las personas que duerman antes de las 10 de la noche. ¿Por qué antes de las 10 de la noche? Porque a partir de las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, el hígado se desintoxica. Pero para desintoxicarse, tú tienes que estar durmiendo. Si tú no te dormiste en esa hora, el hígado otra vez se activa y te desvelas. Y después no puedes dormir hasta la 1 o 2 de la mañana. Entonces sí es importante que duermas antes de las 10 de la noche para que puedas desintoxicar tu hígado mientras duermes. Y te vas a levantar con mayor vitalidad. El tercer punto son los horarios de alimentación. Recuerda que nosotros somos seres de luz y trabajamos con el sol. Nuestra digestión trabaja con el sol. Entonces, una vez que el sol sale, máximo después de 1 hora desayunar. Almorzar cuando el sol está en el cenit, o sea, en lo alto, en lo más alto del cielo.
y cenar antes de que el sol caiga. Si nosotros hacemos eso, vamos a tener una muy buena digestión. El cuarto punto son las proporciones de los alimentos, ¿sí? Yo siempre recomiendo el 50% proteínas de un plato, el 30% vegetales y el 20% carbohidratos no refinados. Si tú haces eso y el conjunto de acciones, vas a poder darte cuenta cómo va mejorando, vas implementando, vas mejorando en todo tu sistema digestivo, tu sistema de descanso. Y por último es la conexión a tierra. La conexión a tierra es fundamental para nuestro sistema inmunológico, para nuestras células, porque nos cargamos de electrones. Y yo te invito ahora a ver este documental que tengo acá para vos, preparado, ¿sí? Crecí entre indios nativos americanos, mayormente cheyennes y apsarucas. Recuerdo que un día, al llegar a casa, iba a entrar en uno de los tipis de un niño amigo mío y una de las madres dijo, «Descálcense o se enfermarán». Qué extraño. ¿Por qué decía que nos enfermaríamos? No tenía idea en ese entonces. Erting, la película. En términos sencillos, aterrar es poner los pies descalzos en el suelo. Al hacerlo, entras en contacto con la Tierra y la Madre Tierra está dotada de electrones. Esos electrones los absorbes a través de los pies. Es como tomar antioxidantes, pero los absorbes por los pies. Conectarse a tierra significa apoyar funciones específicas de los órganos de tu cuerpo. Apoyar el cuerpo, los sistemas de los órganos hasta los tejidos y la función celular de todo el cuerpo. En 1960, inventamos los materiales sintéticos. Lo primero que hicimos con ellos fue colocarle suelas sintéticas al calzado. Comenzamos a usar zapatillas deportivas. Algo que tiene mucho sentido es la idea de que somos organismos que vivimos y dependemos de la tierra mientras estamos vivos. No obstante, nos hemos aislado de ella por completo hasta un punto que se torna algo extraño quitarnos los zapatos. El 95% de la gente camina aislada de la tierra. Quizás este sencillo artículo sea la causa de la proliferación de los trastornos de salud relacionados con la inflamación, mucho más que cualquier otra cosa. Esto es increíble. Es material para el premio Nobel. Trabajé en la industria del cableado a comienzos de la década del 60. Así aprendí la necesidad de conectar a tierra las señales de cable mientras desarrollábamos la industria. Cuando llevas un cable en una casa, antes de hacerlo, debes conectar el cable a tierra. Hay kilómetros de cable colgando en el aire. Si hay relámpagos, van a caer en el cable. Lo que se hace es crear una vía a tierra para que el relámpago no entre en la casa, haga explotar el televisor o inicie un incendio. Un día estaba sentado ante la computadora y esta estaba fallando. Era la electricidad estática, así que coloqué cinta metálica a través del escritorio y la conecté a tierra. Me di cuenta de que la toma eléctrica no estaba conectada a tierra, así que la reparé para deshacerme de la electricidad estática. No pensé más al respecto. Salí de la casa y me senté en un banco. Vi detenerse un autobús turístico y parecía que venía de uno de esos centros comerciales de descuento y que las zapatillas Nike blancas estaban en oferta. Tuve una revelación y me hice la siguiente pregunta. ¿Los humanos ya no estamos conectados naturalmente a tierra? Me pregunté si las zapatillas estarían interfiriendo con nosotros. Esa noche fui a la ferretería, compré un rollo de cinta adhesiva metálica y envolví la cama con la cinta. Lancé un cable por la ventana. Afuera tenía una barra de tierra y la conecté al suelo por un lado y por el otro conecté el cable a la cinta de metal que había colocado en la cama. Así que cuando me acosté sobre la cinta adhesiva, estaba aterrado, es decir, conectado a la tierra. En la mañana me desperté y pensé, Dios mío, aquí ocurrió algo. Porque normalmente para dormir tenía que tomar analgésicos.
Así que busqué todo lo que podía sobre esto. En Internet no había casi nada, y eso fue en 1999. Fui a la Universidad de Arizona, a una de sus bibliotecas médicas, y no había nada. Incluso intenté encontrar la causa del dolor crónico, la causa de la esclerosis múltiple, la causa de la artritis. Desconocidas. No sabían nada. Nadie sabía nada. Así que pensé, iré a la Universidad de Los Ángeles y les preguntaré. En el campus se burlaron de mí. Dijeron, espera que creamos que poner un clavo en el suelo y atarse un cable al dedo gordo del pie nos permitirá dormir mejor. Salga de aquí, váyase, está loco. Así que tuve que realizar mi propio estudio. Conectamos a 60 personas a tierra y los resultados fueron increíbles. El dolor mandibular desapareció, dolores menstruales, la inflamación, todos dormían mejor. En San Diego encontré a un anestesiólogo que me dijo, no creo que lo que dices sea cierto. Debe ser una anomalía, pero te seguiré la corriente, demostraré que te equivocas. E hicimos el estudio. Era mi primer estudio legítimo con datos cuantificables. Luego decidimos, hagamos un estudio más grande. Terminamos atrayendo científicos, físicos. Al ver el estudio, todos dijeron, vaya, esto es muy interesante. No sabía nada de la conexión a tierra, nunca había oído hablar de eso, pero me convertí en mamá. Tuve mi primera hija y ella tenía cólicos y lloraba y lloraba. Lo primero que hice siendo médico fue llevarla al pediatra. Recuerdo salir de su consultorio con un nudo en el estómago porque lo primero que me dijo fue, es una bebé, déjala llorar. La única vez que noté que no estaba sufriendo, que la podía calmar, era cuando yo estaba al aire libre, descalza y la cargaba en mis brazos. Cada vez que estábamos afuera, ella se relajaba. Me di cuenta de que si usaba un cochecito o estábamos en el auto, todavía sentía dolor e incomodidad. No era el efecto placebo. Ella no tenía idea de si yo estaba descalzo o no, no lo sabía, igual la estaba cargando. Empecé a darme cuenta de que solo podía quedarse dormida y sentirse cómoda si estaba en contacto con mi piel, sosteniendo la piel con piel y yo estando descalza. Ella dormía profundamente y si entrábamos en la casa y yo dejaba de pisar tierra, se despertaba de nuevo y regresaba el dolor. No sabía cómo llamarlo y no me sentía cómoda pensando en cómo usarlo en mi práctica médica ordinaria, pero supe que haría para ayudar a mi hija. Trabajé con mi mentora y ella me recomendó que conectara mi energía con la tierra. No sabía lo que significaba eso de conectarte a tierra, así que fui a casa y lo busqué en Internet. Haciendo una búsqueda sobre la conexión a tierra, encontré el trabajo de Clint Ober y su libro La conexión a tierra, y me di cuenta de que era un modo real de curación basado en gran cantidad de literatura médica. Me enteré de la conexión a tierra hace 12 o 13 años a través de uno de los entrenadores del equipo estadounidense del Tour de Francia, que lo usaba con sus atletas con grandes resultados. Era sorprendente. Es la mejor palabra que consigo, pues no parece tener sentido. Me convertí en creyente al empezar a explorar la evidencia científica. Si tomamos un microscopio y nos fijamos en un trozo de madera y profundizamos más y más, de repente ya no hay nada. Hay moléculas, pero ni siquiera están conectadas. ¿Qué las mantiene unidas? ¿Qué fuerza mantiene todo unido? Nuestro cuerpo es eléctrico. Somos un equipo electrónico. El corazón, los pulmones, el cerebro son equipos eléctricos. Todo es eléctrico. Todo. Sin que lo sepamos, vivimos dentro de una batería. La superficie de la Tierra está cargada negativamente y la ionosfera, que es una capa de la atmósfera que está a unos 100 kilómetros de distancia, está ionizada por el Sol, lo que significa que los rayos solares son tan fuertes que dividen las moléculas en una carga positiva y una negativa. Las cargas negativas se transfieren a la superficie a través de relámpagos y las cargas positivas permanecen arriba a 100 kilómetros de altura. El problema surge cuando no tenemos carga negativa. Así que necesitamos la conexión a tierra tal como necesitamos aire y luz del sol.
Steven Sinatra, cardiólogo de una universidad de la costa oeste de Estados Unidos, estaba asistiendo a una convención. Me senté a hablar con él y le conté lo que estaba haciendo. Me dijo, si estás afectando el dolor, debes investigar la inflamación. No tienes artritis, no tienes cáncer, no tienes ninguno de estos trastornos de salud. Lo que tienes es inflamación crónica. Cuando el cuerpo está inflamado, se generan las enfermedades. Vamos a un médico con todas esas quejas, pero una gran cantidad de ellas proviene de una inflamación silenciosa, incluyendo mi especialidad. La enfermedad cardíaca es un proceso inflamatorio. Entonces, ¿cómo reducir la inflamación? La inflamación se produce por los neutrófilos, que son unos glóbulos blancos. Tienes una lesión, tienes una célula dañada y los glóbulos blancos caen sobre ella, encapsulando la célula que se dañó. Liberan una especie de oxígeno reactivo que le quita electrones a la célula dañada, destruyéndola. Si no hay suficientes electrones libres para reducir los radicales restantes, robarán un electrón de una célula sana y en el proceso la dañarán. Entonces el mensaje viaja al sistema inmune y otro neutrófilo hace lo mismo. Elimina esa célula causando una reacción en cadena. ATP son las siglas de adenosín trifosfato, la fuente de energía de la célula. Somos seres bioeléctricos. Es la moneda energética del cuerpo. Así funcionan los sistemas biológicos, mediante la generación de la energía eléctrica que se transfiere. Cuando nos conectamos a Tierra con una superficie conductora, hay una transferencia de electrones que fluye por nuestro cuerpo. En situaciones donde nos aislamos de esto, entra al cuerpo un excedente de electrones y logramos todo lo contrario. En lugar de bajos niveles de inflamación y una sangre más diluida, tendremos una sangre espesa, más propensa a coagular y que tiende a aumentar los niveles de inflamación. Se podría tomar a cualquiera que sufra de dolor crónico, sin importar quién, sin importar lo que esté mal con él, conectarlo a tierra y el dolor se reducirá significativamente. Se detendrá la oxidación o la porción inflamada. Se detiene casi inmediatamente, luego el cuerpo puede sanar y volver a la normalidad. En general, la curación ha aumentado en un 60 o 70%. Si la inflamación es la causa de todos estos trastornos de salud, sé que no estar conectado a tierra es la causa de la inflamación, ya que si el cuerpo está conectado a tierra, no puede existir la inflamación. ¿Se puede medir la reproducibilidad de los efectos? La respuesta es sí. Hemos realizado 20 estudios. Se han publicado unos 20 o 21 estudios en la literatura médica sobre la conexión a tierra. En términos sencillos, lo que hace la conexión a tierra es acabar con el origen de la inflamación. Si la inflamación es la fuente de muchas enfermedades como el Alzheimer, el cáncer, las enfermedades del corazón, la diabetes y la lista sigue, si podemos atacar la inflamación y destruirla, matarla, detenerla, seremos seres más sanos. ¿Por qué no se ha popularizado esto? Solo puedo decir que algún día pasará. Hay un sistema tradicional, convencional y bien establecido que se basa en costosas intervenciones, por lo que le gustaría perpetuar eso y no les interesa tener competencia con menos costo que pudiera afectar sus ganancias, ya que su objetivo no es ayudar a la humanidad, su objetivo como corporaciones es aumentar sus ganancias. La pregunta es, ¿cuánto ha influido en la epidemia actual de enfermedades la falta de conexión a tierra? ¿Acaso el aterramiento es un factor? Se me encendió una luz y pensé, hemos estado haciendo las cosas al revés. El día típico de un niño está desconectado de la tierra. La mayoría de los niños se despierta durmiendo en una cama que no estaba conectada a tierra, en una casa, un edificio o en un piso aislado de tierra y luego van a un aula aislada. Después, durante el recreo, salen y están cercados en un suelo pavimentado.
Luego, las actividades complementarias de la escuela son bajo techo o si son al aire libre exigen usar equipo de protección. Aún si están haciendo ejercicio después de la escuela, el 100% están desconectados de la tierra. Luego van a casa, entran, cenan, hacen sus deberes hasta tarde en la noche y por último duermen en una cama sin conexión a tierra. Se trata de un periodo de 24 horas sin conexión a tierra y eso sucede día tras día. Hay resistencia a integrar pensamientos novedosos. Muchas veces no se implementan nuevas ideas hasta que mueren los que sostienen la opinión contraria. Lo bueno de conectarse a tierra es que no necesitas que un médico te lo diga. No necesitas que un médico te lo recomiende. Puedes intentarlo en cualquier momento. Es tu derecho de nacimiento porque vives en la tierra. Yo me conecto todos los días. Quiero conectarme con la tierra tanto como pueda. Diría que el 95% del día estoy conectado a la tierra. Es que creo que es lo más lógico. Sal al aire libre, quítate el calzado, camina descalzo por la tierra o siéntate en el suelo. Pon los pies y las manos en el suelo y al instante notarás que el dolor y la inflamación comienzan a disminuir. Recuperé mi vida, es el comentario más común. Gracias, recuperé mi vida. Recuperé mi vida. Conéctate hoy mismo con la Tierra. Hola, hola. Espero les haya gustado este video. Es una investigación sobre la conexión a tierra. Es algo que no es nada nuevo. El Ayurveda, los yogis en la antigüedad lo sabían perfectamente. Y por eso es que antiguamente se vivían muchísimos años, o sea, miles de años. Formación, esta sabiduría, este conocimiento, pues que hasta el día de hoy, pues investigamos, la tenemos a la mano. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, participando en esta conferencia, en esta charla. Y quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, ¿no? Tanto en Facebook, en Instagram también. Yo creo que sin amor no hay paz y sin revolución interna no hay ningún cambio. Esa es la verdad. Yo pienso que es muy importante que seamos conscientes de esta realidad, de este amor, ¿no? De buscar esta paz, porque esa paz nos va a dar a nosotros felicidad y esa felicidad se traduce en nuestra vida como equilibrio, ¿sí? Nuestras redes ahí están, Ayurveda House, síguenos a través de nuestra página web, ayurvedaecuador.com, Ayurveda House Ecuador en Facebook y Ayurveda House en Instagram y en YouTube. Muchísimas gracias. Gracias también a la Embajada de la India, de Ecuador y Colombia, al Día Internacional del Yoga. Muchísimas gracias. Al Ministerio de Ayush, ¿no? Al Indian Consul Cultural, que es muy importante para poder seguir creciendo y seguir difundiendo, pues, toda esta sabiduría, todo este conocimiento. Muchísimas gracias y muchas bendiciones.